Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Muchos viajeros se plantean el Camino de Santiago caminando como un viaje de introspección, como un reto vital. Y luego está nuestro invitado de hoy que, no conformándose con esta ruta por el norte de España, decidió irse caminando desde Barcelona hasta Australia. Hoy vamos a hacer este viaje tan poco convencional de la mano de Jan Janowski. Jan, bienvenido al podcast. Hola Carla, gracias, muchas gracias. Espero haber pronunciado tu apellido bien, creo que es un apellido polaco, ¿verdad? Sí, tengo este nombre porque soy de Barcelona, la coña que hice en Madrid, en las jornadas Yati. Y eso, y porque mi abuelo paterno sí que él era polaco. Era polaco, muy bien. Bueno, yo he hecho ya un pequeñito spoiler de la aventura que tú tenías en mente cuando empezó todo esto. Ahora veremos en qué ha derivado, pero me gustaría que antes de arrancar con este gran viaje nos cuentes un poco más de ti. Tú eres geólogo de profesión. ¿Cómo acaba un geólogo embarcándose en esta gran aventura? ¿A ti siempre te ha gustado viajar? Sí, siempre, de hecho, viajar. Yo estudié y acabé la carrera de geología, soy licenciado, pero nunca he ejercido, pues me pilló justo, acabé en los años de la crisis y tal, y tuve que sobrevivir, apañármelas como buenamente pude, porque por desgracia no vengo de una familia muy acomodada, todo lo contrario, que eso me lo decía mi hermano, que él me admira porque dice que es muy fácil irse a viajar por el mundo, dejarlo todo cuando sabes que detrás tienes un colchón o un soporte o lo que sea, y ese no era mi caso realmente. Así que bueno, no hice nada con una trayectoria de estudios de lo que estudié en la universidad, pero viajar sí que lo llevo en mi ADN. Y había hecho muchos viajes ya considerable. Viví 8 meses en Indonesia, que fue una de las experiencias súper importantes en mi vida. Y también el viaje más top que pueda recordar lo hice con 21 años o 20 años con mi hermano y uno de mis mejores amigos, que fuimos de Moscú, todo el transiberiano, hasta Blagoveschensk, que está relativamente cerca de Vladivostok, que es la final de la línea, y luego bajamos hasta Hong Kong, cruzando toda China en el año 2005 por ahí. Viajazo, viajazo. De ahí Siberiano Explorer, de ahí viene ese Correcto, de nombre, ahí Siberian Explorer. Siberia me fascinó. Para mí era el paradigma de la aventura, de la tierra vasta, inexplorada, de la vida salvaje. Siberia, el lago Baikal, bueno, es una maravilla y de ahí el nombre, sí. Bueno, para que no lo sepa, Jan tiene un Instagram que se llama Siberiano Explorer, de ahí estábamos comentando este tema. Oye, Jan, hemos dicho de Barcelona a Australia. ¿Cuál era tu idea cuando empezaste a plantear este viaje? O sea, tú decías, yo quiero llegar, tengo fecha límite. ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo era en tu cabeza? Bien, sí, yo siempre había tenido pendiente este gran viaje para llegar al otro lado de Asia. De hecho, con 20 años, con un amigo, casi saltamos a la aventura. A último momento mi amigo se echó novia y abortó el plan y yo, pues no sé, no me lancé a hacerlo solo. Queríamos hacerlo en bici y llegar hasta Tailandia, ¿no? Uh-huh. Pero yo ya había leído pues, libros de otros viajeros que se cruzaban el continente euroasiático y yo había soñado en eso ya desde tiempo y era esos proyectos que se te quedan en el baúl y en realidad no es bueno creo que no es bueno tener proyectos así en el baúl porque te van como un poco lastrando y yo esa espina la tenía y entonces un buen día en el año 2016 que yo vivo y trabajo en Polonia en un call center y he llegado a Polonia pues siguiendo el corazón porque tenía una chica de allí, doy con la historia de Nacho Den. Un flash porque, bueno, más que Nacho Den darme una idea nueva, era algo que yo simplemente despertó esa semilla, era algo que yo tenía dentro de mucho tiempo. Lo que sí que nunca me lo había planteado a pie, pero ya por eso me flipó tanto su historia. Entonces entendí que justamente eso era lo que yo tenía que hacer con mi vida, era lo mejor
que yo podía hacerme a mí mismo. Para el quien no lo sepa, que igual hay gente que no conoce a Nacho Dean, aunque es una persona muy conocida, él ha hecho una vuelta al mundo caminando, una vuelta al mundo a pie, tiene un libro escrito, o sea, es una persona, bueno, que es como un referente, ¿no?, en el mundo de los viajes a pie. Entonces yo quise conocerle, yo estaba en Polonia, entonces decidí, bueno, acabar mi etapa en Polonia y regresar a Barcelona y enfocar todas mis energías para hacer realidad ese sueño, porque una vez leí todo el blog de Nacho Dean, yo ya no tenía vuelta atrás. Yo entendía, yo le dije a mi chica, sabía que ella nunca se animaría a hacer este tipo de viaje conmigo, a pesar de que con ella nos habíamos conocido en Indonesia y habíamos estado 6 meses en Indonesia, que Indonesia la llevo en el corazón. Y bueno, yo entendí que tenía que cortar todo, regresar a Barcelona y enfocar todas mis energías para poder lanzarme a eso. Pero yo ya no tenía vuelta atrás. No había vuelta atrás ya. ¿Pero por qué a pie? O sea, porque tú en un principio habías planteado un viaje en bicicleta. ¿Por qué a pie? ¿Qué te cautivó de esa forma de viajar? A pie, aparte de que es la velocidad más lenta posible, es la manera de absorberlo absolutamente todo lo que encuentras a tu paso. Y además, a pie tenía que ser un viaje espiritual también. Para mí, el caminar, el ir a pie, el bajar las velocidades de todo, de la mente, de encontrarme con el silencio. Eso era lo que me atraía mucho, mucho, mucho del a pie. Nacho Dean, en este caso, también viajaba con un carro para transportar sus pertenencias. ¿Cómo lo hiciste tú? Sé que algo inventaste por ahí, algo conseguiste. El día que vi a Nacho, le pregunté precisamente sobre este punto, porque era un punto que a mí me hacía girar la cabeza. Y él me dijo que, bueno, que a veces con ese carro que llevaba él de 3 ruedas, que es un carro de bebé de la marca Cruiser alemán, sólido, es un buen carro y creo que no pesa. Pero él me decía que a veces sí, veía un lugar de camping muy chulo, pero estaba detrás de una valla, entonces, bueno, se lo perdía o estaba limitado a sobre todo ir por caminos más amplios. Entonces yo tenía como la idea de lograr una polivalencia en mi medio de transporte. Yo quería ser capaz de ir por todo tipo de terreno. Y entonces, investigando en internet, di con este modelo que es como un remolque con una sola rueda. Y tú te lo atas a la cintura, el remolque. Y la rueda la tienes detrás de tu cuerpo. Y se supone que puedes cargar mucho peso y puedes pasar realmente por casi cualquier lugar. Esa era la... Yo fui a Alemania, porque esto se lo ha inventado un alemán. Yo me compré un billete de avión, fui para allá, quise probar su invento, me convenció y se lo compré. ¿Y das fe de que efectivamente se puede ir por cualquier sitio y se puede cargar mucho peso? Por cualquier sitio, por casi cualquier sitio. Yo empezando el viaje, al mes de haber empezado en Francia, en la zona del Ardèche, que hay un cañón y la gente baja por el río en canoa, es bastante conocido, pues descubrí que había un caminito que pasa justo por el margen del río, pero claro, es un camino de estos que a veces incluso hasta te tienes que subir por escaleras de estas de ferrata y hay piedras y hay rocas y... Bueno, yo me metí por ahí, buscaba, no conocía aún los límites míos y del carro y yo me escoñé, tuve un accidente, fue el primer contratiempo serio de la aventura, pero bueno, y todo acabó bien. Una anécdota más, cuéntanos qué pasó, porque te caíste y te hiciste daño. Sí, me desencajé el hombro derecho porque me golpeé contra la roca y resbalando en un paso muy difícil en el que yo estaba pasando pieza por pieza del equipaje, lo había tenido que desmontar y estaba como salvando aquel obstáculo. Y claro, en el momento del accidente, de la lesión, pues me ayudó algunos de los transeúntes excursionistas que estaban pasando por ahí, me sacaron de aquel embolado y yo esa noche la dormí en un camping justo a la orilla del río, que no pude dormir del dolor. Y se dio la coincidencia que el día del accidente, justo antes de que me pasara, una de las personas que estaban domingueando me había ofrecido su casa para descansar. Yo lo llamé y le dije, oye, que me ha pasado esto. Él vino a recogerme con el coche y una de sus hijas
Y total, acabé pues casi 2 meses en su casa ese verano recuperándome de la lesión. Madre mía, bueno, al menos la historia tuvo final feliz, ¿no? Por lo menos. Sí, fue una experiencia muy bonita. Pasé el verano allí y realmente con estas dos niñas que sus padres les hacían homeschooling. Entonces hicimos un pacto. Yo me encargo de pasar el día, el tiempo con las niñas y ellos me daban alojamiento. Y, Nada y mal. así pasó la recuperación de mi lesión. Bueno, Sí. nada mal. Oye, volviendo al carro, tu idea era ser lo más autosuficiente posible, ¿no? O sea, que dentro del carro pudieras tener pues alojamiento con una tienda de campaña, pues tu saco de dormir, comida, etcétera. ¿Qué llevabas exactamente dentro de ese carro? Sí, llevaba pues unas segundas botas para cuando tuviera que encontrarme en los Alpes, hacer las etapas de montaña. Llevaba conmigo, porque aparte de llevar la bolsa del remolque, llevaba una mochila. En la mochila llevaba el equipo tecnológico, mi ordenador, el teleobjetivo de mi cámara de fotos, las piezas electrónicas. Y luego, pues todo el equipo de supervivencia tampoco llevaba. Sí que uno va aprendiendo y al principio coges cosas más superfluas. Entonces fui recortando, pero al final, aunque te quedaras con lo esencial, como era un viaje tan largo y en el que yo pensaba encontrarme con todo tipo de condiciones atmosféricas y demás, necesitaba equipo. Entonces, todo sumado sí que pesaba, sí que era bastante. He leído que habías llegado a 40-50 kilos. El día de la partida de Barcelona, ese carro pesaba 50 kilos en total, sí. Es que es muchísimo para ir tirándolo, ¿no? En la cintura, como dices que llevabas así como un arnés. Es muchísimo, ¿eh? Ah, claro, claro. Y el primer mes y medio que viajé con el carro en su estado original, antes del accidente, era muy difícil llegar a las etapas de 30 kilómetros, cubrir esos 30 kilómetros diarios. Luego, a partir del accidente, yo ese tiempo aproveché para modificar mi carro y le añadí 2 ruedas. Entonces pasó a ser un carro transformable, un transformer. Cuando yo quería, por ejemplo, cuando del Ardèche di el asalto a los Alpes, lo hice con la versión original del carro. Porque claro, para subirte collados de montaña, no lo puedes hacer con las 3 ruedas. No lo puedes hacer. Eh, y luego, cuando llegaba a un valle en carretera, pues volvía al estado carro de 3 ruedas empujable, que es mucho más fácil. Claro, tiene todo el sentido. Oye, y esos primeros días de viaje, tú sales, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron esas primeras horas, esos primeros días caminando? Brutales, ¿no? Una sensación de libertad, me imagino. En mi caso, que te digo que no había vuelta atrás y que yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ese sueño de libertad de llegar hasta Australia. Y si no tenía que llegar porque la muerte me tenía que esperar en el desierto de donde fuera o en cualquier lugar, a pesar del miedo, yo estaba dispuesto a la aventura. La ilusión le ganaba al miedo, le ganaba de mucho al miedo, ¿no? Pero sí que me despedí de Barcelona y de mis amigos pensando, bueno, no sé si esta es la última vez que os veo. Pero al mismo tiempo, este sentimiento, la contrapartida, la otra cara de la moneda era una cara de libertad, o sea, de euforia. Era salir sin ningún compromiso, habiendo cortado, estando dispuesto a no mirar atrás y solo mirar para adelante. El sentimiento de libertad dentro de mi pecho era algo brutal, que no he vivido, no había vivido jamás, ni lo he vuelto a vivir de esta forma. Era una cosa que me duró el colocón un año entero. Oye, pero y con este mensaje, ¿no? Y esta forma de despedirte y este tipo de viaje que ibas a emprender, te decían la familia y los amigos, sobre todo la familia, o sea, delicado, ¿no? El tema. Mi familia son mi hermano, mi madre y tenía 3 gatas cuando salí. Y las gatas era lo que más me jodía porque yo sabía que con las gatas no iba a poder estar en contacto. Y las gatas eran en realidad casi lo más duro. ¿Qué me dices, Jan?
¿Tu madre, joder? ¿Tu hermano? No, pero con mi madre y mi hermano yo podía estar en contacto y podríamos hablar y ellos estaban felices por mí. Hostia, espero que no escuches de podcast, ¿eh? Mi madre la tengo por ahí. Te va a matar. Vaya collejote. Te va a caer. No lo digo en plan mal, lo digo en plan súper bien para mis Sí, te gatas. entiendo, O te sea, entiendo. mis gatas son casi mis hermanas y por desgracia falleció una mientras yo estaba, fallecieron dos mientras yo estaba fuera. Que también fue como, bueno, las ganas de volver un momento por Barcelona cuando se acabó todo, también eso tuvo un poco que ver. Y eso, y mi madre decía que se alegraba por mí. Yo había estado 1 año y medio preparándome, soñando aquí despierto cada noche. O sea, ellos ya se habían preparado. Bueno, estaban más que preparados, ya lo tenían aceptado, muy bien. Tú nos comentabas que llevabas tienda de campaña para poder dormir en cualquier lado. Hubo mucha gente que te acogió por el camino cuando tuviste el accidente en Francia. Seguro que tienes alguna anécdota más de gente que te ha acogido por el camino, porque a mí, Sí, a ver, a sí. mí me sorprende, pero realmente me puedo imaginar, ¿no? Que te vieran a lo mejor por el camino con tu carro y dijeran, oye, si necesitas dormir, tienes nuestra casa abierta. Seguro que tienes anécdotas a montones. No, es que lo que yo he visto, que viajando así, porque después no ocurre siempre. Yo he viajado y ahora no, ya no me ocurre, pero en aquel momento piensas, ostras, no sé, ¿será que mi carisma se ha vuelto, Se ha eh, multiplicado, ¿no? se ha multiplicado mi carisma o qué pasa? Pero no, es que la manera de viajar a pie das pie a que la gente se te acerque, a que la gente flipa cuando te ven pasar por ahí. Oye, ¿y tú de dónde vienes y a dónde vas? Y yo cuando no tenía ganas de quedarme mucho rato hablando, les decía al siguiente pueblo. Decía el nombre del siguiente pueblo o la siguiente provincia para no quedar muy flipado. Pero cuando me daba por decirles la verdad porque tenían tiempo, lo que sea, pues claro, la gente se quedaban impresionados porque yo en realidad tenía toda la determinación del mundo de llegar hacia Australia, es que era la meta, vamos. Eh, entonces, claro, entonces la gente se te abre, la gente quiere ayudarte y recibí un montón de ayuda. Y es más, no sé si hemos comentado aún la ruta, el itinerario que hice, No quería pero hacer donde recibí. spoiler de que acabaste antes de tiempo, pero cuéntanos la ruta que hiciste. Cuéntanosla. Sí, pero el COVID, eso fue por el COVID. La Cachis. ruta pues, fue toda Europa, primero Francia, Italia, luego hasta pasar a Eslovenia, pero pasando por el arco alpino. Caminé todo el arco alpino, que era una cosa apasionante, un reto apasionante que tenía, el primer gran reto del viaje para mí. Y luego reseguí toda la costa del Adriático, todos los Balcanes, me metí un poco en el interior de los Balcanes por Albania, Kosovo, luego Macedonia y luego Grecia. Grecia me pasé mucho tiempo, maravillosa Grecia, y luego ya entré a Turquía desde las islas griegas, por el Mediterráneo, y luego toda Turquía por toda la costa del sur hasta Mersin, que Mersin ya estaba cerca del Golfo que da con Siria, Jordania, ese golfo, el final del Mediterráneo. Pues yo en ese punto empecé a cruzarla en diagonal Turquía por el interior, el altiplano anatólico y para llegar a Georgia, en el Cáucaso, que ahí es donde, bueno, el caminar, ahí es donde me pilló el COVID. Y claro, esa hospitalidad, ese recibimiento, donde fue más exagerado fue precisamente España, Francia, Italia, Eslovenia. A partir de los Balcanes la cosa ya dio un cambio de tornas. La cosa se torció un poco, ¿no? Sí, porque son diferentes, es otra Europa, es otra Pero esto a mí tierra. me ha sorprendido porque, bueno, yo no conozco todos los países de los Balcanes, pero sí que conozco algunos, he viajado por allí hace ya tiempo y siempre me sentí muy acogida, entonces me gustaría que nos contaras cuáles fueron tus sensaciones. ¿Pasó algo que hizo que no te sintieras tan a gusto? Pasaron muchas cosas. Yo me despido de Italia, que había sido brutal, espectacular en el sentido humano del viaje, fue el mejor país. No fueron solo dos anécdotas aisladas, es que fue un continuo. Desde que entré hasta que salí del país con mi carro y por la zona del norte de Italia.
Desde dejarme dormir, la jefa de un hotel, invitarme a dormir que descansara en su hotel, que estaban fuera de temporada y no tenían clientes. Que llegara a un pueblo de noche, en una pizzería, preguntar dónde está la fuente del pueblo, llegar a la fuente y que a los 5 minutos me vengan con 2 pizzas, una para mí y otra para... Me acompañaba en ese momento una amiga. Que estoy en la cola de un supermercado, quiero pagar y la dependiente me dice que no. O que la persona que tengo detrás, esperando en la cola, me dice que ya me paga él. Eh, que estoy en el supermercado y otro me pone un billete de 20 euros en la alforja. ¿Perdona? Sí, O sea, o tenías sí, cara sí. de muy pobretón o le caías muy bien a la gente. Eh, bueno, a ver, lo del primero no lo sé, pero lo segundo sí, porque era recíproco y me invitaban a su casa a comer. No, Italia fue espectacular. Luego Eslovenia también, a pesar de que fue un país pequeño y estuve poco, también tuve mucha suerte en este sentido. Y Croacia, Croacia ya era el inicio del invierno. Entro en Croacia el veintitanto de noviembre con frío, ya el clima ya no es bueno, hace frío ahí en invierno. Y la península de Istria, que es la primera parte que hago de Croacia, pues ya eran muchas horas caminando de noche por la carretera, muchas horas caminando de noche y paisajes muy vacíos que yo decía, wow. O sea, ahora sí que estoy, ¿dónde estoy? Porque el siguiente pueblo, el siguiente punto de donde puedo abastecerme, ostras, esto ya aquí ya cambia la historia. Y yo había oído hablar de una Croacia en verano que está súper llena de gente, de turistas, pero en invierno no hay nadie. Nadie. En todo el país creo que son 3 millones de habitantes o 4. Y es un país grande en realidad, relativamente grande. 3 millones son lo que tenemos en Barcelona, ¿no? Sí, o sea, es un país muy extenso en territorio, pero con poca población realmente. Y se concentra Sí, sí, seguramente sí. pues en los puntos más, en los núcleos urbanos tipo Zagreb, Dubrovnik y así. Cor- Correcto, y entre ciudades ahí en la campiña no hay nada. Y a mí eso ya me empezaba a flipar. Y después, bueno, vas viendo, bueno, cambia, de repente la gente es súper fría, más borde, y empezó en Croacia, sufrí un poco el acoso policial de la paranoia que tiene esa sociedad con los refugiados. Era como la palabra medio tabú, o sea, refugiado. Como las oleadas que les pasan por ahí, eligen la ruta a los Balcanes y les tienen un miedo. Bueno, imagino que también coincidió, antes yo decía, ¿no? Que yo he viajado por ahí, pero sí que es verdad que viajé antes de todo este gran éxodo de personas que venían de África, pues de Senegal o que pasaban por Libia y así, que cruzaban a través de Grecia. Yo viajé mucho antes de esto. Entonces imagino que a ti te coincidió ese momento del pacto de la vergüenza, ¿no? Que Estados Unidos, sí, perdón. La Unión Europea frenó el Sí. paso de refugiados a través de Turquía y pues venía mucha gente a través del Mediterráneo y te debió coincidir bastante con eso e imagino que se ha notado pues en cómo te trata la gente viéndote como viajero. A lo mejor el concepto de viajero no lo entienden y piensan que eres un refugiado y no confían. Sí, 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 ya no les llamabas tanto la atención, ni venía la gente a acercársete, ¿no? Ya, en realidad, los franceses, los italianos aquí en la Europa, tenemos una mentalidad muy parecida, yo creo, en algunas cosas del mundo, de ver el mundo y la curiosidad del viajero. En esos países yo creo, estoy seguro, la gente ya no viaja tanto, por ejemplo. En los Balcanes, las personas de los Balcanes tienen un pasado reciente traumático, ¿no? Tú veías las cicatrices de la guerra se siguen viendo en los edificios y en las personas si hablas con ellos, si tocas el tema. Eh, entonces ya, sí, ya ahí en Croacia, una vez también un tipo me saltó un puñetazo, me intentó agredir porque iba borracho. Bueno, yo ya veía, sí, 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 en la frontera con Bosnia me metieron en un cuartecito la policía y me quisieron hacer un ascurcoll, no sé cómo es en castellano, un cacheo. Sí, te quisieron cachear, sí. Todo, les tuve que enseñar todas las bolsas, todo. Bueno, ya era como otra atmósfera. Y luego la cosa fue un poco a pesar de que, ojo,
por supuesto, gente de corazón que me seguía ocurriendo, pero también al mismo tiempo me ocurrían otras cosas que no me ocurrían antes. Tenías ahí un poco como el contraste entre, vale, sí, me siguen acogiendo y hay gente buena en todas partes, pero a la vez, Sí, qué mal rollito, sí. ¿no? En Croacia, de hecho, pasaste una temporada, pasaste el invierno, o sea, pasaste bastantes meses, ¿no? Sí, y descansé cuando llegan las Navidades, mi carro lo dejé en Zadar y en casa de una persona, un contacto que hice viajando. O sea, un croata, un tipo se llama Iván y me dejó su casa, me dejó estar allá con su familia, la mar de bien. Imagino que Después, necesitabas un descanso, ¿no? También un descanso físico. Habías salido en el mes de mayo, esto ya era invierno. Debías estar cansado, ¿no? Físicamente, ¿o qué? O ya con el entreno no, ya lo llevabas bien. no, aún no estaba cansado. Ya te digo que el colocón me duró un año entero. Solo noté el cansancio al año y un día del viaje, que es cuando llegué a Grecia, justamente, un año y un día. Y llegué a Atenas, perdona. Ahí hice un reset. Necesité hacer un reset. Pero el parón ese de invernal fue de una semana y media o así, y era porque, bueno, se había venido mi madre a verme, que pasamos el fin de año juntos. Nos fuimos al Parque Nacional de Plitvice, que es muy bonito. Yo lo que veía, para entender que estaba aún en la buena senda y que estaba en mi camino, es que a la que paraba una semana, a la semana ya me picaba todo por volver a arrancar. A pesar de lo hospitalaria que fuera la gente que estuviera conmigo, dándome su hospitalidad, lo que fuera, yo necesitaba continuar. Bueno, eso era cuando yo entendía, vale, aún aún tengo fuelle, porque tenía una hambre inmensa de ver el siguiente horizonte, la siguiente curva, encontrarme a las siguientes personas, de la aventura. Qué bueno. Cuéntanos para que nos hagamos una idea cómo era un día normal en tu viaje. ¿Qué hacías desde que te levantabas hasta que te acostabas? Si no pasaba algo extraordinario tipo conocer a alguien que te invita, que no sé qué, que esto era extraordinario, pero ocurría a menudo. Pues un día normal y cuando detecté una cierta rutina en mi ruta, en mi día a día, fue también en los Balcanes, bueno, me di cuenta que mis días se estaban pareciendo mucho. Era despertarse, desmontar la tienda siguiendo el mismo orden, o sea, empiezo por la bolsa verde, luego recojo la bolsa naranja, todo. Lo tenía optimizado, ¿no? Cuando tenía todos los paquetes listos, me montaba al carro y caminar, parar para comer, caminar, parar para comer una segunda vez, caminar y ya cuando era la noche yo procuraba montar la tienda cuando ya era de noche, oscuro. Buscar un lugar, alejarte un momento del camino, en un momento controlar que no te viera nadie en ese momento, para esconderte un poquillo y la tienda. Y en la tienda, ponerte dentro del saco, instalarte el ordenador y igual me miraba una peli, me pasaba la ruta del GPS al Google Earth, y así iba viendo el progreso, que eso me gustaba. Una película, yo tenía un disco duro con un montón de películas y para liberar el espacio en el disco duro me miraba la película y la borraba. Y la borrabas. Qué bueno. Oye, y decías, el GPS, es que me van surgiendo preguntas también conforme nos vas contando, ¿no? Decías el GPS, ¿cómo te orientabas? ¿Cómo ibas marcando la ruta? ¿Google Maps? ¿Cómo lo hacías? Sí, yo había ideado un itinerario antes de salir, tenía como una hoja de ruta. Pero bueno, después iba con el GPS por si acaso, en algunos momentos sí que me ayudó, pero tiraba mucho del Google Maps, que es suficientemente bueno. Google Maps te dice dónde todos los caminos. A veces se equivoca. Eso Me te iba a pasó. preguntar, ¿te ha traicionado alguna vez Google Maps? Sí, alguna vez sí. ¿Y cómo acabó la Entonces, cosa? en ese momento, si me permites hablar mal, te cagas en todo porque tienes que volver atrás 3, 4 kilómetros, tú ya has perdido el tiempo y la energía. Y eso es lo que me daba más rabia, tener que volver atrás, lo andado. Claro. ¿Tenías algún objetivo de kilómetros tú a diario? Sí, yo me daba por satisfecho y decir, vale, ahora puedo acampar cuando llegaba a los 30 kilómetros, por lo menos. ¿Y si no llegabas, qué?
A ver, si no llegaba y era un día que estaba súper cansado, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Montaba la tienda, pero intentaba acabar el día. Y yo a veces en Croacia, por ejemplo, hacía la coña, yo era un night walker. Night walker, porque caminaba hasta la 1 de la noche, hasta siempre de noche, ¿sabes? Además era la época del año que se hacía de noche súper pronto. Ya. Y a ti, por ejemplo, si algún coche paraba y te decía, oye, venga, que te llevo, o tenías la posibilidad de coger algún transporte para cortar, ¿tú cómo hacías eso? No. No, no, no. Esa era una de Eso, las primeras reglas eso estaba prohibido, ¿no? inviolables. Claro. No, no, les daba las gracias y no, yo lo quería hacer todo a pie. Todo a No me pie. fue posible en Turquía hacerlo todo a pie, no pude por temas de visado, del tiempo del visado y había elegido un trayecto mucho más largo, ¿no? En Turquía, si hubiera pasado por el norte, la costa del Mar Negro, lo hubiera hecho sin problema en los 3 meses. Pero decidí pasar por el sur y también cortar en diagonal. Bueno, el país es muy grande. Claro, no, no, sí, es muy grande. Y tú nos decías que tu rutina diaria es caminar, caminar, comer, caminar, caminar, pero ¿te parabas en lugares turísticos? Es decir, yo entiendo que el objetivo de un viaje así no es tachar lugares de una lista, ¿no? Sí, no, pero sí. O sea, también era mi objetivo ese. Yo tenía una hoja de ruta con unos lugares. Yo me había hecho la ruta pues en Barcelona con las guías de viajes y tenía anotados, quería que mi ruta pasara por los lugares bonitos Claro, y fotografiarlos y yo no escatimaba en gastos de museos. Yo, por ejemplo, me gusta la historia, entonces ir aprendiendo la historia de estos países que no la conocía, pero ya que estaba en el país me interesaba. Y entonces, pues, no sé, recuerdo en Grecia un montón, claro, de museos y de yacimientos, pero también en Split, en Croacia, que me encantó Split. En Italia tienen muchísima historia, en Francia también. Luego descubrir la historia que tenían por los Balcanes, ¿no? Los sitios históricos repartidos por aquella costa, pues también me interesaba mucho. Me había leído un libro de historia de Dubrovnik, me lo compré en Zagreb. Y antes de llegar a Dubrovnik yo me quería acabar el libro. Y así cuando llegué a Dubrovnik yo ya estaba empapado de Dubrovnik. claro, no, no, que tuviera parte también cultural, ¿no? No solamente caminar, caminar, caminar. Sí, Em, exacto, exacto. Bueno, tú nos contabas, atravesaste los Balcanes, pasas por Turquía, llegas a Georgia antes del siguiente invierno. En total llevabas más o menos 1 año y medio, creo, caminando, que se dice poco. ¿Hubo algún momento en ese 1 año y medio que te cansaras, que se volviera a lo mejor rutinario o incluso pensaras en dejar el viaje en ese 1 año y medio hasta llegar a Georgia? Claro, o sea, yo llego a Atenas al año clavado, ¿no? Y en Atenas me paso, antes de dar el salto a Turquía, porque llego el 10 de mayo, pues yo entro a Turquía solo el 3 de agosto. Yo en Turquía, en Grecia, me pasé por las islas griegas y, bueno, un poco descansé. Y entonces en Turquía ya volví a tener esas ganas que te comentaba a la que llevaba tiempo 6 días parado y yo ya quería seguir, pues me volvió a ocurrir. Además, era un país tan enormemente largo que tuve que meterle mucha caña. No pude permitirme parar demasiado. Pero hubo un momento que tuve como un bajón que coincidió con veía que los medios económicos que yo tenía ahorrados se iban acabando y veía que mi equipo se iba deteriorando y que necesitaba, y además me acercaba a esta parte del mundo tan, tan, tan inhóspita que era Asia Central, que no sabía cómo, y veía que no tenía los medios suficientes para afrontar esta parte de la ruta. Entonces ahí un poco titubeé con la firmeza del proyecto y también porque conocí, en Grecia había conocido una viajera en bici, una chica alemana, que fue como tuvimos una historia y ella después vino, quería caminar conmigo, quería viajar conmigo un mes y vino en Turquía. Y entonces fue una interferencia muy fuerte para el viaje porque pues empecé a ver que en realidad, joder, me importaba casi más. Cuando tuvimos una historia, un poco un desencuentro en la Capadocia, en ese momento yo estaba sufriendo por el desencuentro y el viaje ya estaba a un segundo plano. Y esto sumado a las dificultades económicas, se me había escacharrado la cámara fotográfica en Turquía. Eso fue un varapalo para mí. Entonces, todo eso solo era cuestión de parar un momento que después me volvían las ganas, ¿no? Y además, el viaje que se acabó en Georgia, efectivamente,
estaba a las puertas de esa parte del mundo que siempre he ansiado conocer y donde yo quería laurearme como explorador que me sentía. Entonces, digamos que priorizaste el viaje a tu relación amorosa y continuaste, ¿no? Sí. En ese momento sí. Bueno, una de las cosas también que me ha llamado muchísimo la atención de tu aventura y que es una de las razones principales por las que pensé en ti para el podcast es que es un viaje muy sostenible. Al final, utilizas la energía de tu propio cuerpo, pero es que además intentabas pues, generar pocos residuos para tener el menor impacto posible en el planeta. Hombre, yo me convencí de que cuando me enteré del viaje de Nacho, cuando me apasioné por su historia, vi que el mundo está hecho a una escala caminable. Él lo hizo muy rápido y lo hizo en 3 años. Y yo me convencí de que si cada uno de nosotros hiciéramos una vuelta al mundo a pie una vez en la vida, como una especie de peregrinación, como una especie de parte de nuestro crecimiento formativo, ¿no? Para las personas, estaba convencido que el mundo sería un lugar infinitamente mejor. Y porque seríamos mucho más tolerantes, amaríamos al mundo, porque no podemos amar lo que no conocemos y demás. Y con lo que me comentas tú de viaje sostenible, pues claro, por fuerza. Además, vivía de la forma más elemental posible y también yo siempre llevaba colgando de las asas de mi carro, siempre había una bolsa grande en la cual yo pues iba recogiendo cuando veía basura por el camino. Cuando tenía la bolsa llena, pues no recogía más basura hasta que encontraba un container, vaciaba la bolsa y a seguir. Y vuelta a empezar. Intentaba poner mi granito de arena en este sentido también, que bueno, que luego no sirve de mucho porque tú ves los Balcanes y ahí la porquería directamente la tiran al suelo. Y es tremendo. Cuando sopla viento, ves el paisaje como adornado, que cuelgan de cada ramita, va colgando un trozo de plástico. Y parecen árboles de Navidad así. Bueno, yo estoy convencida de que seguro que servía bastante lo que hacías y que igual alguien te vio y serviste de inspiración y ahora nos lo estás contando y seguro que sirve de inspiración para otras personas. Bueno, yo normalmente la pregunta que te voy a hacer a continuación se la suelo hacer solo a mujeres, pues por una cuestión de que vivimos, ¿no? Convivimos con esta inseguridad que supone ser mujeres, no solo de viaje, sino en la vida. Pero me gustaría saber cómo te sentiste tú viajando solo. ¿Sentiste miedo en algún momento? ¿Tomabas alguna precaución concreta por si te atracaban, te asaltaban? Sí, de hecho me pasó en Albania, me asaltaron 2 tipos en la carretera y bueno, porque tenía un spray de pimienta y lo tenía ya listo y lo saqué, lo apunté a la cara y entonces los 2 se quedaron así mirando y se fueron, me dejaron ahí. Uf, lo pasé, sí, claro que tuve momentos de tensión y demás, los tuve, pero por supuesto para una mujer lo veo una proeza. Lo que yo hice, si eres una mujer, lo veo como algo épico. A nivel sexual, solo una vez en Turquía, un hombre me molestó un poco. El tipo muy primitivo, con gestos de arbusto, unga, unga. Y yo, déjate. Pero... Sí. Muy gráfico todo, ¿eh? Sí, con el gesto. Yo, no, me gustan las mujeres. Vayan, mujer. Y le hacía las formas con las manos, ¿no? Y él, no, que lo otro es mejor. Que no lo has probado. Pensé, pobre tío, un campesino en la Turquía rural gay debe pasarlo mal, porque además, siendo el país islámico que son. Bastante cerrado, me imagino, a este tipo de... Joder. Yo pensé, él ve a un turista y lo intenta. Es que lo estoy imaginando. Eso fue como una anécdota divertida para mí. Sí, al final, evidentemente al final, o sea, fue una propuesta, no te obligaron ni te forzaron, pero evidentemente sí que siendo mujer, yo aquí en el podcast he tenido muchas mujeres que han tenido momentos muy tensos que evidentemente no tienen nada que ver, son mucho más serios y bueno, pero sí que me apetecía, ¿no? Conocer un poco cómo lo habías vivido tú, porque al final no dejas de ser una persona sola que está viajando, que viaja de noche, que acampa, que bueno, que también te pueden pasar cosas, ¿no? Y bueno, está bien saber pues eso, que ibas con un spray de pimienta y que hubo momentos tensos, aunque se solucionaron y algunos quedaron en unas risas, que también está bien. Sí. Bueno, llegamos a Georgia, allí te pilló la pandemia.
¿Cómo lo enfocaste tú al principio cuando empiezas a enterarte de que hay un virus, que están cerrando fronteras? Porque muchos viajeros siguieron esquivando fronteras cerradas y iban haciendo lo que podían, otros tuvieron que irrumpir sus aventuras. ¿Qué hiciste tú? Bien, como decía, hablé de la chica alemana que interfirió en mi viaje. ¿Por qué le digo tan así? Porque cuando llegamos a Georgia el 5 de noviembre, ella se tuvo que ir rápidamente a su trabajo en Alemania, pero me invitó a pasar las Navidades en su casa. Lo que pasó es que yo me fui ese invierno, me fui a Alemania. Era la primera pausa, por primera vez yo interrumpía mi viaje. Fue como, ostras, un poco choque cultural al principio. Y bueno, en Alemania conseguí trabajar 2 meses, recuperar mi economía, volví el 3 de marzo, volví a Tbilisi con un avión. Yo tenía el carro, lo había dejado en Georgia y mis cosas en Georgia, y para continuar. Ya con la alemana se había acabado la historia, entonces yo, a pesar de que tenía el corazón roto en ese momento, yo tenía todas las ganas del mundo para seguir se venía lo mejor. Y sí que por las noticias había escuchado, ¿no?, toda la historia que había empezado en China, pero lo veía como una cosa lejana en China. Pero claro, la cosa se fue escalando y ya en el avión, pues en el aeropuerto, mucha gente con máscara, algunos con guantes. Bueno, yo llegué a Tbilisi y pensé, ostras, habían cerrado las universidades, los teatros, todo estaba cerrando. Y yo pensaba, ¿no están exagerando un poco estos georgianos? No sé. Que después resulta que lo hicieron muy bien, que cerraron todo mucho más pronto que, por ejemplo, países como España, en los cuales la pandemia dio muy duro al inicio, y en Georgia hubieron poquísimos casos. Entonces, lo que hice ahí fue decidir no pasar a Azerbaiyán, que yo ya tenía el visado, esperarme, y me dijeron, conocí a otros viajeros, ¿no? Y me dijeron, mira, Jan, espérate, yo te recomiendo quedarte aquí, no cruzar a Azerbaiyán. En Georgia tenemos 1 año de visado. Esto no sabemos, yo creo que esto va para largo. Esto me lo decía un amigo viajero español, Baikanin, Pablo, que le mando un saludo si algún día me escucha. Y me dijo, Jan, yo te aconsejo esto. Entonces le hice caso, y ahí conocí a muchos viajeros que estaban en una situación parecida. Muchos de ellos decidieron volverse, ¿no?, pronto a sus países, y algunos nos quedamos. Toda la pandemia nos quedamos ahí, toda la pandemia. Y entonces, para mí, el año del corona, al revés de que para la gran mayoría, que fue un año de aislamiento y de confinamiento y demás, en Tbilisi confinaron la ciudad, pero nos dejaban pasear, te dejaban moverte por dentro. Sí que no podías salir de la ciudad cuando se decretó el estado de emergencia, pero para mí fue un momento, de hecho, de sociabilizar, de conocer gente, de hacer amigos, que fue súper bonito, porque en los 2 años anteriores habían sido 2 años solitarios, el 2018 y el 2019, que el 2019 fue un año íntegro en ruta. El 2018 yo salí el 9 de mayo, entonces fue medio año. Pero, bueno, un poquito más. Pero el 2020 fue el año del corona, confinado en Georgia, pero viviendo ahí socializando, una ¿no? experiencia En muy contra bonita, sí. de lo que estábamos haciendo todos los demás, que era estar encerrados en casa. Sí, la gente también se quedó encerrada, pero no por obligación, en Tbilisi. Y entonces yo me iba a pasear por esta ciudad y parecía una ciudad desierta. Era súper especial caminar por ahí, ver toda la ciudad, nadie. O sea, las tiendas estaban abiertas, las farmacias también, pero todo lo demás estaba cerrado. Y en ese tiempo en Georgia, tú te pones a dar clases. Eso pasa al final, en octubre. Si yo he estado desde marzo y toda la pandemia, en verano abrieron las restricciones internas y entonces yo me dediqué a explorar todas las montañas que tienen fantásticas allá, pues cuando se llegó el siguiente octubre, el siguiente otoño, decidí quedarme en Georgia y dar clases para aguantar mi economía. Como ¿No te pude yo. planteaste continuar el viaje? Es que no se podía. Yo claro que me lo planteé. Yo estaba esperando, yo me quedé tozudamente esperando hasta que el panorama se arreglara, pero no se arreglaba. De hecho, a día de hoy, no sé, no tengo claro que aún se pueda el tipo de viaje que yo hacía en esa dirección, que se siga pudiendo hacer. Entonces fue doloroso para mí el que se acabara el viaje así. Me imagino que es como que lo vas aceptando poco a poco porque dices, es que no se abren las fronteras, ¿qué voy a hacer? Pues es que no me queda otra. No, y al final ya el punto final, sin saberlo que iba a ser el punto final, pero bueno, yo me enamoré de
la tercera alumna que tuve, nos enamoramos online, con la que hoy en día es mi mujer, además, que es una chica de Moscú. Pues no nos... Claro, ella estaba en Moscú, yo estaba en Georgia, hacíamos clases online, pero bueno, nuestra comunicación era súper bonita y empezamos a comunicar más y más y más, y por el WhatsApp. Y, y entonces, bueno, mis prioridades un poco cambian, porque si ves que tú no puedes seguir viajando, que llevas un año esperando, que tu economía solo has hecho que gastarte lo que has ahorrado y que no sabes cómo, también tienes miedo de quedarte desarraigado como una hoja en el viento, ¿no? Que vas en la dirección que sople. Y yo pensaba, bueno, pues un poco se cambiaron prioridades y al ver imposible también el viajar, pues decidí, en mi corazón decidí seguir a la otra historia que estaba empezando con ella, y al final pudimos vernos en persona. Yo decidí volver a Barcelona, en principio solo para visitar, y haciendo una parada en Istambul, que en Istambul es donde pudimos vernos en persona después de 3 meses de hablar cada día online. Y ahí tuvimos una luna de miel súper bonita y... Esto está tomando unos tintes románticos que me encantan. Pues fíjate. Y en Barcelona, que yo tenía la idea de, bueno, paso 2 meses y me vuelvo al Cáucaso, no. No pudo ser, no fue posible. Además tuve un accidente, todo lo que no me había pasado viajando va y me pasa en Barcelona. Se me rompió el tendón de un dedo de la mano izquierda, me tuvieron que operar en julio. En fin, porque fue también un poco un desastre. Volver a Barcelona para mí fue un desastre. Me pilló una depresión cuando llegué y vi todas estas calles en las que yo había estado trabajando con la bicicleta, ahorrando para el proyecto, para llegar a Australia, y vi que entender que el viaje se acababa de esta forma es que quería llorar. Ya. Y aún, bueno, ha pasado un año, yo ya lo he digerido, ahora pues tengo otros proyectos, pero estoy casado con esta chica que se llama Svetlana. Ahora ella misma está en Moscú. Nos han cancelado 2 vuelos y estamos intentando a ver de qué forma ella puede salir de Rusia, porque con todo el lío que está pasando ahora, bueno, en fin. Bueno, pero de todo esto han salido proyectos también muy interesantes, como estabas diciendo. Estás formando una empresa, háblanos un poquito más porque tiene relación con los viajes también. Claro, este sería por lo menos el fruto de mi viaje, de esta historia tan bonita, que yo animo a todo el mundo que esté escuchando a lanzarse a la aventura si sienten que tienen este gusanillo. Para mí viajar a pie ha sido una experiencia fantástica, fabulosa. Bueno, pues ha salido esta cosa tan bonita. Yo viajando por las montañas en verano, pues conocí al tipo de persona que yo quería conocer, ¿no? Que ese tío montañista, que además surgió una amistad, un crack de la montaña, un viajero. Él viajaba con su bicicleta y quería hacer los 7 Summits, la montaña más alta de cada continente. Tenía los conocimientos técnicos de alta montaña. Fue con él que hicimos la experiencia top en Georgia, que fue subir un volcán de 5.000 y pico metros. Fue una experiencia brutal. Bueno, pues ahí salió la idea de, oye, ¿y si abrimos nosotros una empresa de trekking de aventura en Georgia? Con toda la experiencia que tenemos, conocemos mejor las montañas de aquí que los mismos georgianos al final, pues porque eso acostumbra a pasar, ¿no? No conoces tanto lo que tienes en casa. Y nosotros habíamos estado solo que explorando. Y ese es el proyecto, volver. Ahora, el 1 de mayo, tenemos que estar en Georgia hemos seleccionado unas rutas que las hemos preparado nosotros, y tenemos que estar allí para acabar de perfilar los detalles, grabar un poco con la cámara, lo GoPro, lo que sea, y retocarlo en la web y en el Instagram, para llevar a grupos de gente que compartir esta pasión que tenemos por las montañas, que conocemos allí, y gente que quizás por sí solas no se animarían a conocer estas partes menos turísticas, menos conocidas, pero desde luego no menos bonitas. Enseñarles esa Georgia más salvaje. Oye, y cuéntanos cómo se llama el proyecto para la gente que le esté interesando, que sepan dónde ir. Sí, pues si la gente tiene curiosidad y quiere echarle un vistazo, la web se llama Hidden-Caucasus, Hidden con las 2 Ds, de el Cáucaso escondido.com.
Bueno, yo lo pondré de todas maneras en las notas del podcast para que la gente lo tenga ahí el enlace directo, no tengan ni que teclear, así que no te preocupes que eso va a estar ahí enlazado. Jan, ya estamos acabando. Sé que ha sido duro, difícil aceptar que es un viaje que tenías en mente de una manera, aunque luego hayan salido cosas muy bonitas de ese viaje, el amor, una nueva empresa, pero me gustaría que ahora que han pasado ya un par de años, ¿no?, del principio de la pandemia y de la pausa y final de ese viaje, y lo ves con un poco más de perspectiva, ¿qué te aportó ese viaje? ¿Con qué te quedas? A ver, me quedo con la vida nómada. Te expone a situaciones y a personas de todo tipo, súper diferentes. Entonces, tú te da la oportunidad de conocerte un poco, de ver cómo reaccionas ante estas diferentes situaciones, ante las personas, cómo tu personalidad, si se fortalece. Yo creo que en mi caso sentí un poco que se fortalecía mi personalidad, no que me hacía más frío o tal, pienso que no, pero bueno, que ante los imprevistos o infortunios que estoy viviendo con esta relación que tenemos a distancia, que está siendo muy difícil, pero lo estamos sobrellevando. He pasado 5 meses ahora en Alemania, al principio totalmente solo, pero sin sentirme tan solo. O sea, aprendes a estar solo también viajando así y a llevarlo bien y a disfrutar de las cosas sencillas, de la naturaleza. Al final, la naturaleza es el punto al que quiero y necesito volver, y creo que todos nosotros, ¿no?, como sociedad un poco enferma que somos, necesitamos la naturaleza, y si nos la cargamos, nos vamos al carajo. Y el otro aprendizaje que he hecho es que tampoco sé decirte una gran frase, una gran cuota, pero que he disfrutado. O sea, han sido el año y 8 meses que pasé en ruta, y después también en Georgia, pero el año en ruta ha sido un goce, de celebrar la vida. Y ser libre, ¿no? Y al final cumplir un sueño, porque al final era un proyecto que tú tenías ahí desde hacía tiempo y lo cumpliste, aunque no hayas llegado a Australia y el objetivo no se cumplió, pero sí se cumplió el hecho de viajar y de forma nómada, a pie, como tú querías, ¿no? Entonces yo creo que esa es la recompensa realmente. Claro, es vivir mucho en el presente, que tiene un contra también. La contra es, bueno, ¿y luego qué? Yo no tenía esa seguridad. El luego qué, pues ahora estoy en ello. Estamos en ello. Bueno, no pasa nada, todo se irá resolviendo, y lo interesante es que podemos seguirte para ver qué pasa con tu vida, qué pasa con esta chica rusa que va a venir a España, esperemos, y bueno, que nos vayas contando. Te seguiremos en redes, dinos dónde podemos encontrarte. Sí, mi Instagram es siberiano_explorer. Siberiano Explorer, que también lo voy sí. a enlazar para que la gente lo pueda ver, porque además ibas escribiendo, cada día ibas subiendo, o cada día de la ruta ibas subiendo tu diario un poco del viaje, que es muy interesante de leer. A día de hoy ya no sé muy bien qué hacer con mi Instagram, porque claro, ya no estoy viajando, y yo no era de estar en redes, y el Instagram era mi bitácora de viaje. Pero bueno, voy a seguir dando señales de vida, y si hago algo interesante, desde luego lo voy a publicar por ahí. Y aunque sea como diario de viajes, dejarlo ahí es como muy bonito, es un recuerdo bonito, ¿no? Sí, sí, y era bonito utilizarlo, ¿eh? Viajando era muy bonito utilizar el Instagram y estar en contacto con la comunidad viajera. Ahora vuelvo de las jornadas Yati, que ha sido una experiencia súper linda, conocer a los otros oradores, a la gente que venía a escuchar. Ves que el mundo no se para tampoco, y que ahora ves que hay gente que tiene sus proyectos y que quieren seguir viajando, y es como una rueda. Mira, ojalá el pensamiento que yo tenía de que el ejemplo del Nacho, que yo quise seguir, y de que si cada uno de nosotros, yo estaba convencido de eso, que si cada uno de nosotros dábamos la vuelta al mundo, el mundo sería un lugar mejor. Pues a mí me haría una ilusión tremenda si ahora me viene uno diciendo que te quiero coger el relieve, aunque yo no llegara a dar todo el mundo a pie, ni mucho menos, pero bueno, hice un gran viaje a pie, ¿puedo decir eso? Pues sí, Y seguro que sí, que has inspirado a muchas personas, y oye, pues cuidado. si puedo inspirar aunque sea uno, ya sería una gran satisfacción y ilusión. A ver, lo veremos, Y lo veremos. Bueno, Jan, muchísimas gracias por este ratito, ha sido fantástico escucharte hablar de tantas aventuras gracias y bueno, una maravilla de viaje. Yo
Lo de hacer un viaje a pie no me lo he planteado nunca, pero te escucho y pienso, pues sí, es que es verdad, es que seguro que si todos nosotros hiciéramos un viaje, aunque fuese corto, a pie, nos daríamos cuenta de muchas cosas, conectaríamos mucho más con nosotros, viviríamos más en el presente, ¿no? Frenaríamos un poco de esta vida que llevamos, así que igual hay que probarlo. Los muros, quiero pensar. Igual hay que probarlo. Pues muchas gracias, Jan. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Carla, y a todos los oyentes que nos escuchen, también un saludo y un abrazo, viajeros. Muy bien. Si os ha gustado esta entrevista, que sepáis que Jan, ya lo hemos comentado, pero ha participado en la última edición de las Jornadas IATI de los Grandes Viajes en Madrid. Las organizan mis compañeros Itziar Marcotegui y Pablo Strubel, y si queréis ver su ponencia lo podéis hacer en la web jornadasgrandesviajes.com. Recordad también que la edición de las Jornadas IATI de los Grandes Viajes de Barcelona está a punto de arrancar, van a ser el 26 y el 30 de abril de forma presencial en Barcelona y también por streaming, o sea que si no estáis en Barcelona pues las podéis seguir igual. Si queréis asistir presencialmente podéis comprar la entrada a través de la web, que os la recuerdo de nuevo, es jornadasgrandesviajes.com, muy fácil. Nada más, recordad que a mí también me tenéis a un mail de distancia en info@lamaletadecarla.com y hasta la próxima, ¡chao!